Mis primeras palabras quiero que sean de respeto para todos aquellos compañeros que durante esta etapa tan difícil han sufrido y sobre todo para aquellos que no están con nosotros ya, que se han ido. Pero si algo bueno ha tenido el momento que estamos viviendo es que seguro que habrá cambios en nuestra forma de vida profesional y seguro que estos cambios nos van a ayudar a avanzar. Todas las organizaciones llevan años inmersas en un entorno donde el cambio ha sido un común denominador, pero en el mundo sanitario casi nada ha sido igual. En este duro momento hemos tenido que adaptarnos a todos los cambios y son cambios que deben quedarse si los profesionales sanitarios queremos continuar siendo sensibles a las demandas de asistencia de nuestra población y a las cambiantes circunstancias económicas y políticas. Se trata de innovar en procesos para hacer las cosas antes, llegar donde está el paciente, sin el paciente y por el propio paciente. Y para ello el mercado ha desarrollado múltiples plataformas para gestionar cualquier tipo de canal, formularios, chat, teléfonos, vídeos, automatismos. Porque esto ahora ya no va de médicos, va de pacientes, de personas que son las que realmente están haciendo el cambio. Son las que saben que para hablar de antecedentes no hay que esperar 2 meses para que demos una cita, o no hay que esperar 1 hora a la puerta de la consulta. Ahora son los pacientes los que no quieren venir a nuestros centros si no es absolutamente necesario. Los que nos hablan de tú, aunque pongamos doctor o doctora en la puerta de nuestras consultas. En los últimos días no dejamos de hablar entre nosotros de telemedicina, pero realmente la telemedicina no es algo actual, es algo que tiene más de 30 años. Existe la medicina y la distancia no la marcan los kilómetros, la marcan los procesos, las costumbres, las ideas, nuestras propias ideas. Por lo tanto, el gran cambio en el mundo digital es que antes decidíamos los que creíamos que sabíamos y ahora los que deciden son los pacientes, son los usuarios. Porque esto no va de saber, va de decidir. Y nuestros pacientes han decidido que quieren comunicarse con nosotros de otra forma y que para ello tenemos que plantear innovar en los procesos de nuestra propia especialidad y por tanto y por siempre en un entorno de seguridad. Buenas tardes amigos, soy Jesús Díaz Mauriño, el Compliance Officer de la Sociedad Española de Ginecología. Esa tarde os voy a dar unos consejos acerca de la videoconsulta que está tan de actualidad por el penoso asunto de la pandemia del COVID. La videoconsulta es una de las principales herramientas de comunicación que existen entre los profesionales de la salud y de los pacientes. Además, con la crisis actual, nos va a disminuir el riesgo de contagios y de exposiciones a situaciones precisamente de contagio potencial. Nos va a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo para los pacientes más vulnerables. Nos va a ahorrar a nosotros desplazamientos, visitas domiciliarias, a residencias de ancianos, etc. Y además nos va a permitir responder de inmediato a las primeras horas de consulta y utilizar las terapias de inmediato. No solo es una herramienta muy útil en el caso de la pandemia del COVID, sino que se trata de un recurso que podemos utilizar a largo plazo para el bienestar y para la salud del paciente. No obstante todas estas ventajas, la videoconsulta debe de cumplir con la normativa, no solamente con la normativa sanitaria, sino también con la normativa de protección de datos, que incluirán las medidas que nos garanticen los principios básicos de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad de los datos. No olvidemos que estamos hablando de datos especialmente protegidos, de datos de la salud. A la hora de elegir una plataforma de videoconsulta, debemos de elegir aquellas que más se adecúen y que más cumplen con la normativa, que tengan sistemas de cifrado y encriptado de la información y que nos aseguren los estándares de mayor calidad y de seguridad. También deben de tener capacidad para establecer y garantizar los horarios de contacto y los límites para la realización de la consulta, así como tener un mecanismo o un código que permita al paciente iniciar su consulta. Además, si queremos almacenar los datos o los documentos intercambiados con los pacientes, deberemos de tener un repositorio cifrado, si no será posible guardar estos documentos. Y además, en el caso de que la plataforma no nos permita utilizar un chat, mantener una conversación con el paciente de forma escrito, dicha información la tendremos que hacer a través de un SMS o de un correo cifrado. Para ello,
no recomendamos en absoluto la utilización de plataformas públicas, muchas de ellas libres de pago, como son el WhatsApp o Skype, ya que no cumplen con el principio de confidencialidad que debe existir en la relación médico-paciente. WhatsApp trabaja y comparte información de sus usuarios con Facebook. A través de su política de privacidad nos indican cuáles van a ser esos destinos y esos usos, pero en la mayoría de los casos los usuarios no la leemos y damos a aceptar y aceptar, por lo que exponemos a que nuestros datos como facultativos y los datos de salud de los pacientes sean compartidos con otras grandes empresas o con terceros. Esto, además de resultar extremadamente peligroso, está prohibido, porque estamos hablando de datos de salud. ¿Qué equipo debemos de tener para la videoconsulta? Los equipos que utilicemos para la videoconsulta deberán de disponer de antivirus, salvapantallas con contraseña, limitar, en el caso de teléfono, limitar el acceso al teléfono con una contraseña o con un patrón, una clave de acceso, implementar medidas que nos permitan localizar el dispositivo en caso de pérdida o de robo. No utilicemos las conexiones poco fiables, como son las redes Wi-Fi abiertas, las redes públicas de los hoteles, bibliotecas, locutorios, etc. En el caso de comunicarnos con una red del centro, utilizar una red segura, una red cifrada, VPN, o utilizar los viejos módems 3G, conocidos como pinchos, que son más seguros que las redes inalámbricas ajenas. Por otro lado, no debemos dejar nunca desatendido el equipo, por ejemplo, en la consulta, en la recepción o dejarlo olvidado en el coche. Contar, si es posible, con candados para poder atar el portátil al mueble y además utilizar las guías y las medidas de seguridad que nos indica el responsable del centro. Y tampoco debemos instalar aplicaciones o software que no estén autorizados. En cuanto al entorno de trabajo, tanto en lugares públicos como en el entorno doméstico, es necesario adoptar precauciones necesarias para garantizar el secreto y confidencialidad de la información que estamos manejando. Si generamos documentos en papel durante la situación de movilidad, es importante minimizar o evitar el trasiego de esta documentación y además evitar el acceso no autorizado por parte de terceras personas. Tampoco nos olvidemos que a la hora de destruir estos documentos no lo puedes desechar sin garantizar que es adecuadamente destruido. Si no disponemos de una destructora en casa, lo que tendremos que hacer será trocear adecuadamente el papel. También deberemos extremar las precauciones para evitar el acceso a la información que manejamos, a la información de salud de nuestros pacientes, a terceros en nuestro domicilio o en el lugar donde estamos desarrollando el teletrabajo, bloqueando las sesiones de los dispositivos cuando no lo estemos utilizando. Además, debemos de evitar exponer la pantalla a miradas de terceros. Si trabajamos habitualmente en lugares públicos, es recomendable tener un filtro de privacidad en nuestra pantalla. Y también esta misma recomendación para prevenir las conversaciones. Es recomendable utilizar unos auriculares y así impediremos que en la conversación con nuestros pacientes pueda ser objeto de divulgación por terceros. Bueno, amigos, hemos terminado con esta pequeña píldora de recomendaciones para el teletrabajo, deseándoos que estéis todos con salud y luchando duro contra esta pandemia. Hasta la próxima, un saludo.